que saben, porque sigue ganándole la inflación y sigue ganando el dólar a las tasas altísimas. No, esta medida de importar alimentos frescos por el mercado central, humo, dijeron otros economistas. La cuestión es que nos despedimos, los saludamos, me despido de Paulino y el dólar empieza a subir. Nos despedimos, Rubén, vamos a recordar, con un dólar que estaba a 4,74 aproximadamente ayer a la tarde y después de las 3 de la tarde sube a 4,83. Ahora está subiendo, sube, baja, pero está a la alza. Ahora en estos momentos el dólar blue 4,88. Estamos hablando de una gran diferencia si tomamos en relación al programa de ayer, Rubén, ¿verdad? Sí, muy fuerte ayer, como bien lo decías vos, cuando terminamos nosotros 14.30, 14.45 te diría, empezó a verse muy comprador el mercado del dólar y empieza un tirón hacia arriba muy fuerte de prácticamente 9 pesos. El recorrido, bueno, se frenó cuando el mercado dejó de operar y hoy a la mañana de nuevo, muy volátil el mercado, muy movido, 5 pesos subió de repente nuevamente el billete. La verdad es que no aparece nada que lo frene. Yo voy a revelar una charla que teníamos vos y yo hace un rato, donde vos me preguntabas, ¿qué puede pasar con el dólar? Y creo que yo te contestaba, la verdad que no hay ningún ancla que hoy te dé o te acote la posibilidad de que el dólar siga subiendo. Las medidas que anunció el gobierno, la verdad que como vos lo dijiste recién también, el mercado las ve. Algunas, la suba de tasas, puede ser, digamos que tenga algún efecto, pero por el otro lado también complica la caja del Banco Central. El resto es mucho humo, todo por verse, medidas que ya se aplicaron en otro momento y no funcionaron. Muy pendiente sigue todo de el desembolso o no del Fondo Monetario y la definición todavía no está. Entonces, ahí yo te devuelvo a vos la pregunta. ¿Por qué el mercado podría estar tranquilo frente a un escenario como este? A ver, todos dicen que no hay ancla, que no hay algo que lo asegure al dólar. Y también dicen que al ministro de Economía le preocupa más ese número, este número que nosotros les estamos poniendo en un costadito, el dólar blue, todos los dólares financieros. Vamos a dejar el dólar blue ahí para ver cómo está evolucionando. Pero todos los dólares financieros al ministro le preocupan más que el número de la inflación. Tenemos la suerte de tener a Fernando Marul. Ustedes saben que siempre nos guía en esta situación. A ver, esto parece que es una tendencia alcista. Fernando, contanos tu punto de vista, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí, estás? como estaban comentando recién, hace 3 días, más o menos, desde el viernes pasado, que empezó a levantar de nuevo el dólar paralelo. Y ayer fueron casi 6 pesos, hoy 7 pesos, ya en niveles de 4,90. Y recordemos que a fin de abril le había subido casi 25% al dólar, hasta que el ministro reaccionó. Sí. Y a partir de ahí es como que estas últimas 2 semanas vino una calma, pero en los últimos 3 días se fue esa calma. O sea, las medidas que, como decía Rubén recién, las medidas que aplicó el gobierno el domingo a la mañana no vienen teniendo impacto. Cuando vos decís el ministro reaccionó, Economía reaccionó lo suficiente, ¿qué debiera hacer para anclar el dólar, el ministro? ¿Qué es lo que no está haciendo? Bueno, ahora me parece que lo que el mercado le está pidiendo es: mostrame cómo venís con el Fondo Monetario, mostrame eso. Déjame de hablar de que venís, estás hablando, hace semanas que estás hablando de acá para allá, de acá para allá, vas a Brasil, vas a China, estás hablando con el Fondo Monetario, pero no hay nada. Entonces, Claro. eso es lo que empieza a generar preocupación. Estamos hablando del dólar, estamos hablando de los mercados que nos preocupan o le preocupan al ministerio más que la inflación. Digo porque estamos leyendo ahí el número de la inflación, que claro que nos preocupa a todos nosotros, pero parece que el ancla es el dólar, ¿verdad, Fernando? Porque el dólar empuja los precios. Bueno, en parte mayo va a venir con números de 9-10%, en gran parte porque recordemos que la última semana de abril, mayo va a reflejar ese impacto. El dólar paralelo subió mucho, el gobierno se durmió, reaccionó tarde y la consecuencia es que es la inflación de mayo, que tiene mucho de ajustes de tarifa, pero también tiene mucho de incertidumbre y de la suba del dólar de abril. El dólar de Eso abril... es lo que no tiene que...
lo que no tiene que... Sí, el dólar Lo que no tiene que pasar ahora, sí. El gobierno otra vez tiene que mostrar, no se tiene que dormir, porque si ahora estamos en 4.90, esta dinámica ya es argentina, esta dinámica lo vamos a ver, digo, si se duerme, en un par de días lo podemos ver en 550 pesos. Epa, si no hay medidas, si no hay más medidas, ¿lo podemos ver al dólar en 550 pesos? Pensemos que, vuelvo de nuevo, es una economía que es inflacionaria, entonces pensemos que Guzmán el año pasado, en una economía de crisis, renunció con un dólar equivalente a casi 580 pesos. Digo, si acá están las manos del gobierno en llevar calma al dólar paralelo. Pero espera, vos dijiste por otro lado, contundentes, dijiste que la señal que espera el mercado es el Fondo Monetario, o sea que el gobierno lo tiene que esperar o negociar con el fondo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede mostrar mientras tanto estas negociaciones avanzan? Ahora en un ratito vamos a hablar con Estados Unidos para ponernos en contacto y saber en qué estado están las negociaciones. Pero mientras tanto, ¿qué puede hacer el gobierno para que no se dispare más? Bueno, te diría que lo que está haciendo, el domingo subió la tasa de interés de nuevo a casi 97%, o sea, la tasa de interés está pagando un 8% mensual, que obviamente uno lo compara con, dice, bueno, justamente quiere tratar de igualar a la inflación, tratar de igualar a la suba del dólar, ¿sí? Para que no se le vaya demasiado, pero no está pudiendo. Claramente acá hay una señal, el mercado se está poniendo muy nervioso. ¿Por qué? Porque faltan medidas contundentes. ¿Qué es? Bueno, vos me preguntás, ¿qué es? Bueno, sí, ¿qué es? Claro. No se sabe en qué situación está el acuerdo con el fondo. No se sabe qué se está negociando con China. No se sabe, no se sabe. Faltan dólares acá, se sabe. Sobran pesos, faltan dólares. Y acá lo que no está viendo el mercado es de dónde van a salir los dólares. Esto significa, Rubén, que se están moviendo todos los dólares financieros, no solamente el blue, ¿verdad? El que más se está moviendo hoy es el blue. El gobierno está operando en el mercado de los dólares financieros. Los dólares financieros no son los que más se están subiendo. De todas maneras, sí han registrado una suba, hasta 4.48 el contado con liqui. No está en el momento más alto de los que los hemos visto. Sí, lo que hay es mucho nerviosismo con lo que está diciendo Fernando, y es la expectativa de que el mercado lo está viendo, que no es, vos decías, Fernando, hay muchos pesos y faltan dólares. Y el problema es que además siguen faltando los dólares, pero cada vez hay más pesos, porque esta semana nos volvimos a enterar, y continuamente nos enteramos, que el Banco Central sigue asistiendo al Tesoro con el déficit, significa que sigue emitiendo. A mí me impresionó lo que dijo Fernando recién. Si no toman medidas ahora, si no hay una señal ahora, las señales que hasta ahora hizo el ministro no alcanzaron. El dólar se disparó, porque si estamos sumando 5 pesos ayer, 5 pesos hoy por lo menos, ya Fernando está diciendo el 4.90, dice, puede llegar a 550. Estamos todo el tiempo al borde de otra corrida, ¿no? ¿Fernando? Sí. ¿Sí? Sí. De nuevo, la economía está enferma, está en crisis, está muy sensible, falta de señales, como estamos hablando. Digo, ya con palabras no se lleva calma. Es como que cuando vas al doctor, estás enfermo, y vas y le decís, bueno, me voy a agarrar ya, esta vez me voy a portar bien, voy a hacer la tarea, pero ya no lleva. Acá hay que ponerse, sentarse, el problema, Fernando, es si hay, y me parece que esto es lo más duro de todo, es si hay algo que el gobierno pueda decir. Porque cuando vos estás inmerso en un mar de incredulidad de semejante dimensión, donde nadie tiene certidumbre, donde el gobierno no puede dar certeza de nada, donde el ministro de Economía, a su vez, es la cabeza política del gobierno en este momento con vistas a qué va a pasar este año. La pregunta, me parece que lo que te estaba haciendo María Laura es, ¿hay algo que pueda decir el gobierno hoy que traiga tranquilidad, más allá de lo del fondo? Sí, pará, y la respuesta de Fernando es, las palabras no alcanzan. El mercado quiere contundencia. Claro, hace semanas que está con el Fondo Monetario, pero bueno, ya está, decímelo. ¿Qué están negociando?
cómo va a ser el nuevo acuerdo, qué vas a traer de China. Es evidente, nuevo, esperen, es evidente que el Fondo Monetario se toma sus tiempos y que esto que espera el gobierno no está sucediendo. No es que ahora, hoy, en las próximas horas le hace el desembolso. Seguramente le pone condiciones al gobierno, seguramente le pide que haga un ajuste fiscal, seguramente está mirando qué hace con las reservas, las pocas que quedan. ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas reservas tenemos, Fernando? Y no te quiero amargar la tarde. Decinos la verdad. No quedan dólares. No hay dólares. No tenemos dólares. O sea, cuando la audiencia escucha que nosotros los economistas decimos reservas del Banco Central negativas, significa que el Banco Central tiene 100, pero debe 110. A ver, le voy a... O sea, no tiene reservas propias. Sí, no tiene reservas propias, tiene reservas prestadas, ¿no? Tiene reservas prestadas. Les debe a China, les debe a los que tienen dólares en los bancos, ese tipo de cosas. Entonces, los pesos, ¿cómo los vas a defender? Vos tenés que mostrar dólares. Pero el Banco Central, que es el defensor de la moneda, no tiene, se quedó sin dólares. No tenemos dólares, tenemos solo los prestados, Rubén. Y quiero darle entrada también, que estemos todos en pantalla, porque está Rafa Matus desde Washington, siguiendo muy de cerca la posibilidad de un nuevo acuerdo con el fondo. Acá es inminente, es necesario, Rafa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Por qué es necesario? Porque la cuestión es que no hay dólares. Los dólares, dijo Fernando, que está ahí en pantalla, no están, son prestados. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Muy buenas tardes. ¿En qué estado está este acuerdo? ¿Qué sabés? Demorado. A mediados de abril, la última vez que el ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo acá con su equipo económico, la expectativa era que la negociación se pudiera cerrar más o menos en 2 o 3 semanas. Siempre muy optimista el equipo económico de Massa con los tiempos. Lo cierto es que ha pasado casi un mes. Estamos a mediados de mayo. Y todavía no hay una misión de los funcionarios que llevan adelante la negociación, Leonardo Marcourt, Gabriel Robinstein, Marco Labaña, a Washington para cerrar ese acuerdo, ¿no? Por lo tanto, el primer análisis que creo que vale la pena hacer es que la negociación se ha estirado más de la cuenta, o parece por lo menos haberse estirado más de la cuenta. Lo segundo es que el fondo, que siempre es muy cuidadoso, como vos sabés, en los mensajes que envía, siempre es muy puntilloso en las cosas que dice y las cosas que no dice, ¿no? Siempre durante el periodo de negociaciones hay una suerte de cono del silencio, ¿no? El staff es muy cuidadoso de develar, de dar algún indicio respecto de qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está diciendo. Sabemos que el gobierno está buscando un front loading, un adelantamiento de los desembolsos que restan. Este año son más de 10.000 millones de dólares. Ya hay analistas que dicen que aún con ese adelantamiento de desembolsos todavía seguirían faltando dólares para tratar de llegar con cierta calma para las elecciones presidenciales. Y el fondo ayer dio un mensaje después de los anuncios que se hicieron el fin de semana. Le preguntamos al staff, preguntamos en el fondo cuál había sido la reacción, y reiteraron 2 mensajes que el fondo suele dar desde hace, te diría desde el principio de este acuerdo que firmó Martín Guzmán, ¿no? El fondo dijo que siguen las negociaciones, que están buscando fortalecer el programa. También dijo que es esencial para bajar la inflación 2 cosas. 1, bajar el déficit fiscal, mejorar la sostenibilidad del frente fiscal. Y 2, fortalecer las reservas. Justamente lo que ustedes estaban hablando. Estamos sin reserva. Por eso, y cierro con esto, generó cierto desconcierto, te diría, aquí en Estados Unidos, el anuncio del Ministerio de Economía de que ahora se va a administrar el tipo de cambio oficial, el dólar oficial. Fue leído eso como un reconocimiento tácito, implícito, de que el gobierno va a pisar y va a seguir atrasando el dólar. Una estrategia que va en contra, que por lo menos a mi juicio juega en contra de la negociación con el Fondo Monetario, y con lo que aquí muchos analistas y economistas coinciden necesitaría hacer la Argentina para sumar reservas, que cerrar la brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos. ¿Esto implicaría que suba el dólar oficial? Aprovecho lo que dijiste, Rafa, que es súper importante para preguntarle a Marul. ¿Esto implicaría un aumento de precios? ¿Achicar la brecha? ¿Eso es lo que está evitando el gobierno? ¿Por qué no lo hace? Eso es lo que está evitando el gobierno, porque, de nuevo, el dólar oficial
ese de 230 pesos, el que son las importaciones, el que se usan para pagar importaciones, sí, es medio que ficticio ya, pero bueno, siguen estando, muchos precios siguen estando anclados a ese 230 pesos, ¿sí? Sí, entonces claro, lo que quiere hacer el gobierno es, ese no lo quiere tocar, es más, y ahora lo está empezando a bajar, o a desacelerar. Sí, sí, claro. Sí, que era lo que decía Rafael, o sea, hoy la inflación está creciendo al 9% mensual y el dólar oficial lo frenaron y ahora está creciendo más o menos al 6% mensual. A ver, esta información que nos trae Rafa me parece importante, Fernando. Tenemos más preguntas para Rafa, pero para entender, ¿está el mercado esperando el acuerdo con el fondo? El acuerdo con el fondo nos está diciendo, Rafa, está demorado. La Argentina no está haciendo lo que está pidiendo el fondo. O sea, este riesgo que vos estás viendo de que el dólar se dispare y que llegue a 550, es posible en el mientras tanto porque va a ser más largo. Que el dólar, el fondo va a pedir más cosas, está pidiendo cosas que no hace la Argentina, Fernando. Sí, bueno, por eso es... Yo creo que ahora va a seguir con, ¿qué pasos no se imagina? Seguir con lo mismo, sí, hasta que finalmente se llegue al acuerdo. Están comunicando que van a ir a China, están comunicando que van a ir a hacer algo con los BRICS en Brasil. De nuevo, todo eso puede llegar dentro de 2 semanas. Y bueno, dentro de 2 semanas van a seguir con estas estrategias de muy corto plazo de subir la tasa de interés, regalar dólar, subsidiar el dólar paralelo, porque lo que decía Rubén, hay un dólar MEP que vale 440 pesos, que lo está usando, son dólares del propio del gobierno, claro, o algunos decimos, ¿de dónde están saliendo los dólares si no hay reservas? ¿Cómo podés estar vendiendo dólares MEP a 440? A ver, 440, se lo aclaramos a la gente que no sabe de economía esto, ¿no? El dólar MEP lo están usando y, claro, evitan el blue con esto, ¿no? A través de, sí, como una manera de bajar, quienes no pueden ir al blue porque legalmente no pueden hacerlo y otro dólar no hay, entonces van a los dólares financieros, o el contado con liqui o al MEP. ¿Qué hace el gobierno? Va, interviene y entra a vender bonos y entra a vender dólares en ese mercado. El mercado quiere dólares, no quiere bonos. A través de bonos acceden a los dólares, entonces esto es lo que está explicando Fernando. Y ahí lo baja. Lo que pasa es que la pregunta sería, y esto también para Rafael, este es otro incumplimiento al acuerdo original con el fondo, porque el gobierno no lo puede hacer esto, ¿de acuerdo? Es decir, tenés el déficit que no se controló, el uso de reservas para intervenir en el mercado del cambio, el uso de bonos para intervenir en el mercado del cambio, la brecha y el mantenimiento de una brecha tan alta. Rafael, no solo el gobierno ahora tiene que pedir más, sino que además tiene que hacerlo sobre la base de que incumplió mucho de lo que ya había acordado. El acuerdo que firmó Martín Guzmán el año pasado y que ya se reformuló varias veces, de hecho esta vez, esta negociación va a ser la 4ª vez que se va a cambiar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y va a ser la reformulación o la recalibración o la reestructuración, pónganle el verbo que quieran, más profundo que se haya hecho hasta ahora. El acuerdo tal como lo conocíamos hasta la última revisión que fue aprobada a principios de abril, está técnicamente muerto. Es un acuerdo que ya es obsoleto porque da todos los números del acuerdo. Claro, ya no sirve. Las proyecciones, las metas de déficit fiscal, las metas de acumulación de reservas, la proyección sobre qué va a pasar con la actividad, con la recaudación, con los precios, con el saldo de la cuenta corriente, se deshicieron, se deshilacharon, desaparecieron con el impacto de la sequía que dejó un agujero de 20.000 millones de dólares en el comercio exterior de la Argentina. Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Esto es lo que Sergio Massa dijo al cerrar la cumbre de la AmCham, que en el marco de esta negociación la sequía es un game changer, cambia el juego, cambia todo el escenario y hay que arrancar de foja cero. A ver, estoy siguiendo... Lo único que te diría, Rubén, que quede en pie de ese acuerdo es una estructura, un andamiaje sobre el cual se puede trabajar, pero en los hechos, creo que lo que están haciendo el gobierno y el staff es volver a foja cero, reescribir todas las metas. Sumaría una variable como estaban hechos los números a fines de abril, sí, claro. Decime. Ahora, pensemos que estamos a 3 meses de las elecciones. Hay resultados en las provincias que también el mercado lo empieza a incorporar. Hay resultados en las provincias que son
buenos para el oficialismo también. Hay gobernadores que están reeligiendo con un buen nivel, con un buen caudal de votos. Digo, esa es una variable que cuando uno proyecta también las variables para adelante, uno imagina también de que el mercado está incorporando que posiblemente hay una chance de Juntos por el Cambio, con una cierta probabilidad, Milei tiene otra chance, Frente de Todos tiene otra chance, pero las elecciones provinciales te está dando información. ¿Y esa información sobre qué puede llegar a pasar en las PASO? ¿Qué significa para el mercado? La información que es en información realidad el 13% del padrón, ¿no? Hablemos de las elecciones provinciales. Es el 13% del padrón, correcto. ¿Qué significa pero para el mercado? Donde y la señal, fíjate cómo el gobierno empezó a publicitar también. Ojo que no estamos tan mal para las PASO. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también, digo, hay provincias, gobernadores que son que tienen muy buena relación con el kirchnerismo, que han sacado arriba del 50%. Otra vez te pregunto, ¿qué lee de eso el mercado? ¿Qué lee el mercado? Que puede aparecer algo como, bueno, no demos como que no demos por descontado que va a haber un cambio de gobierno. Ok, eso el mercado reacciona también. Es interesante. Lo que estás diciendo, muy interesante. Vos pensás que, imagínate, no es mi escenario para adelante. Para mí va a haber un cambio de gobierno, el kirchnerismo no va a salir reelegido. Pero vos vas sumando que del 13%, bueno, tanto sacó el Frente de Todos, tanto sacó Juntos por el Cambio, tanto los provinciales. Los provinciales con algún sesgo a acordar con el Frente de Todos. Entonces, eso también es como que le baja un poquito la chance. Digo, pensemos que hace un par de meses estaba con Juntos por el Cambio, estaba muy arriba en las encuestas, y ahora, como ya sé medio que el mercado empezó a incorporar, pero Argentina está dividido en un tercio. ¿Me explico? Si hay un tercio para adelante, que es del Frente de Todos, y sube la chance, la probabilidad de un dólar futuro, de un dólar paralelo futuro, es mucho más alta. ¿Me explico? Estamos hablando de muchas cosas a la vez y hay algo que quiero sumar a esto. Después analizamos, está por Facundo Nehamki para analizar esto político que está planteando también, y es interesantísimo, Fernando. Pero hay algo que no quiero dejar de preguntarle a Rafa, que está por suerte conectado desde Washington con toda la información, y es, no cumple con nada el gobierno de lo que está pidiendo, no cumple con lo del fondo. Cuarto, vos decís, es el cuarto acuerdo, está la estructura del acuerdo, pero los números ya no sirven para nada. Pero además viaja a China, ¿no? Que es como el feo, el enemigo para los Estados Unidos. ¿Esto pesa también? Bueno, la relación entre Estados Unidos y la Argentina, como la relación entre Estados Unidos y muchos de los países en el hemisferio occidental, en América Latina, tiene a China como una suerte de piedra en el zapato, ¿no? Estados Unidos, ustedes ya saben, lo hemos hablado, ve con muchísima preocupación el avance de China en América Latina. Es un avance que a Washington le incomoda y mucho. Hay preocupaciones muy arraigadas sobre cómo este avance puede llegar a afectar la seguridad regional, la estabilidad regional. ¿Qué pasa si China se termina quedando, por ejemplo, con el control de la mayor parte de la red 5G en América Latina? Que para Estados Unidos eso abre la puerta a una muchísima mayor capacidad de espionaje para Pekín en América Latina, ¿no? También digo, dentro del contexto de esta preocupación, en la Casa Blanca, en el Tesoro también entienden que los países de América Latina son soberanos, definen sus relaciones bilaterales de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Y así como Estados Unidos tiene una relación comercial muy estrecha con China, y así como Estados Unidos ve a China como un rival con el cual está tratando de tener una competencia sana, obviamente no le va a decir a los países esto no lo puedes hacer con China. Claro que no, pero lo sabemos. Por lo menos no explícitamente, ¿no? Sí, obviamente van a decir que prefieren que la red 5G esté en manos privadas, que prefieren que no esté en manos de Huawei, sí prefieren, por ejemplo, que la hidrovía, ¿no? Que ahora se va a licitar, es un tema que aquí en Washington también se sigue con mucha preocupación. Prefieren obviamente que esté en manos de empresas occidentales. Rafa, las reservas que tenemos son el swap con China. Ese es justamente se entiende que la Argentina tiene necesidades financieras muy urgentes este año, y como parte de esa estrategia están este swap
de reservas con China. Un comentario aparte, ¿no? Antes de la invasión de Rusia a Ucrania, el gobierno de Alberto Fernández estaba discutiendo una asistencia financiera de Moscú a Buenos Aires para reforzar el frente de reservas. Esa asistencia financiera quedó congelada por la guerra en Ucrania. Esto también lo saben en la Casa Blanca, ¿no? Y esto el gobierno argentino se ha encargado también de presentarlo como un costo secundario que ha tenido para la economía y para el país la guerra en Ucrania. No debería esto generar mayor ruido en la negociación con el fondo. Hoy creo que la negociación por el fondo pasa por cómo se puede compaginar las necesidades del gobierno, las necesidades de la Argentina con las condiciones del fondo. Porque lo que es cierto es que están todos, o por lo menos eso parece, están todos alineados en que hay que lograr un acuerdo y en que el fondo quiere evitar, por lo menos todos quieren evitar, ¿no? Casa Blanca, el fondo, el resto de los organismos internacionales y obviamente el gobierno, que la situación argentina, que la situación de la economía se deteriore todavía más. El tema es cómo se llega, a qué marco se llega para lograr ese objetivo. El tema es que se cumplan con las cosas que pide seguramente. Gracias, Rafa, por esta información. Muchísimas gracias por este contacto. Demorado entonces está el acuerdo con el fondo, demorado con tenemos muchos problemas. Fernando, quiero preguntarte algo más. Es mala la perspectiva. Está demorado, dijo Rafa, el acuerdo, por lo tanto, el mercado se va a sacudir hasta que esto pase. Ahí, hasta que haya novedades concretas, la palabra es concreta, basta de hablar y de prometer. Hasta que haya algo concreto, el gobierno, Massa, el equipo económico, el Banco Central tiene que estar muy atento. Porque si mira para otro lado y dice, no, en realidad no es tanto, está subiendo, pero esa penita nomás, se le va a ir el dólar. No, eso es lo que nos preocupa y esperamos no llamarte tan rápidamente. Te agradezco un montón. Te mando un abrazo grande.